Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, decirle que tenés al lado, hoy va a ser un día maravilloso para nosotros, una noche en que vamos a salir renovados, en que vamos a salir livianos. Bueno, ustedes saben que este mes tenemos un tema realmente que no sé si hay alguien que quiera dar testimonio de lo que Dios hizo. Vino alguien que estaba internado, que estuvimos orando mucho por él, un joven, no sé si se anima a dar testimonio, y que desde el sanatorio pidió que al tercer día estuviera orando por él. Y bueno, aunque sea levante la mano si está por ahí. Ay, bueno, vamos a recibirlo con un aplauso. Bendito sea el Señor. Gracias por dar testimonio. Bueno, contanos un poquito. No, bueno, estuve internado 15 días y bueno, gracias al tercer día que bueno, cuando lo necesité estuvieron ahí y oraron por mí y gracias a Dios estoy feliz. Estuviste muy mal. ¿Qué te pasaba? Y me punzaron varias veces la cintura para ver si me podían sacar un líquido. Ese líquido era sano, era blanco, no tenía nada. Así que bueno, me salían todos los análisis bien y en 10... Acá está, rebosando de salud. Fui papá, así que bueno, yo estaba internado, no pude estar en el parto de mi hijo, pero bueno, por lo menos mi hijo nació sano, está bien, entonces hoy vengo a agradecer todo eso que hicieron todo por mí. ¿Te parece? Toda la gloria para el Señor. Vamos a darle un aplauso. Gracias. Bueno, y ahora no deje de venir, toda la familia. Buenas noches. Quería dar este testimonio muy importante para mi vida y para todos los que escuchan. Tenía el 80% de las arterias tapadas, así que caminaba despacito, bueno, todo eso. Me hicieron un cateterismo, orando así. Tengo todo limpio, gracias a Dios, está todo ¿Qué tal? limpio, no tengo nada. Bendito sea el Señor, gracias. Toda la gloria para Dios también. Tenemos un Dios grande, decí grande, bueno, poderoso, misericordioso. Y todo lo que le pidan, dice la palabra, con fe, ¿qué pasa? Lo recibimos. Todo lo que pidan con fe lo recibimos. Y nosotros estamos, les decía, este mes empezamos este tema del perdón. ¿Qué tema? El peligro de no perdonar le hemos puesto, porque saben que si no perdonás, estás en peligro. ¿Sabías eso? Que si no perdonás, estás como al borde de un precipicio. Es necesario que perdonemos. Y claro, por ahí nosotros podemos decir, sí, pero no sabes la que me hicieron a mí, o lo que me hicieron a mí. Sí, pero vamos a avalar lo que vamos a decir, no con lo que yo pueda pensar, sino con lo que dice Dios. Y si Dios dice algo, Samantha lo decía hace un ratito, y nosotros obedecemos, ¿qué viene sobre nosotros? Viene la bendición. Y si nosotros desobedecemos, viene la maldición. Por eso es necesario obedecer. Decirle al hermano que tenés al lado, pedirle a Dios el don de la obediencia. Dice la palabra en Mateo 18, 21. Entonces se adelantó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces?
Pedro se hizo el agrandado, dijo, mirá, Jesús, yo hasta 7 veces capaz que lo perdono. Así, a mí me gusta Pedro, porque él iba adelante y era pasional. Pero miren lo que le contesta Jesús. Jesús le respondió, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué le quiso decir? 490 veces. Le quiso decir siempre. Y la cosa que nos pasa a la mayoría es que las personas que tenemos que perdonar a veces son las más cercanas a nosotros. Nuestros padres, nuestros esposos, esposas, hijos, yerno, nuera, suegros, tíos, cuñados, vecinos. Y a veces en nuestras fuerzas humanas es difícil. O alguien puede decir acá, a mí no me cuesta perdonar. A todos nos cuesta. A todos nos cuesta. Pero la realidad es que no se puede dejar de perdonar. No se puede. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Y si Dios lo dice, es porque es bueno para nosotros. Y acá habría que hacer una diferencia entre perdonar y tolerar. Porque a veces confundimos. Una cosa es perdonar y otra tolerar que te sigan haciendo el mal. Por ejemplo, una persona que es abusada sexualmente, por ejemplo, tiene que salir de esa situación. Dios no te va a pedir que te sigan abusando. O una persona que sufre violencia, Dios no te va a pedir eso. Pero sí que perdonemos. Y el perdón, acá Pedro le dice, le habla de llevar la cuenta cuántas veces hay que perdonar. Y en realidad, lo que Jesús le quiere decir es que hay que no llevar la cuenta, sino perder la cuenta de las ofensas que te han hecho. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque lo mejor de nosotros muchas veces puede llegar a salir por lo peor que nos han hecho. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Cuando uno puede esforzarse, cuesta esfuerzo, por perdonar heridas graves que te han hecho, entonces hay algo que sucede en nuestro interior que empieza a hacer de nosotros una persona diferente, una persona de resistencia, una persona fuerte, una persona sana, una persona feliz. Porque si no perdonas, hay algo que pasa en tu interior y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver Efesios 4:3. Yo me imagino que todos ustedes están anotando, porque este tema después hay que volverlo a rever en tu casa, porque el perdón no es una cosa mágica, es muchas veces un proceso en el que todos los días, a veces cuando tenemos herida, tenemos que trabajar esa herida, ese dolor, ese rencor, ese odio, para que salga de nosotros. Y ahora vamos a ver cómo hacemos. Dice Efesios 4:31, eviten la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos,
perdonándose los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Eviten la amargura. ¿Por qué? Porque cuando no perdonamos, sucede algo en nuestro corazón. Empieza una raíz amarga. Y esa raíz amarga lleva a los arrebatos, a la ira, a los gritos, a los insultos y a toda clase de maldad. Porque cuando uno deja que el rencor se anide, es como que empieza a crecer y nos empieza a drenar. ¿Vieron cuántas personas a veces tienen enfermedades que tienen que ver con la falta de perdón? Por ejemplo, muchas veces hay estudios científicos que se han hecho de que las personas, por ejemplo, que tienen problemas en sus órganos sexuales, a veces, no siempre, ¿no? Pero en una gran mayoría, si empiezan a indagar en su ser, han tenido heridas en su sexualidad. Personas que a veces han tenido heridas en la piel. Personas, hablaba hace unos 2 o 3 días con una chica que fue violada por su papá desde muy pequeña. Y su mamá terminó ciega. ¿Y saben qué? Porque hablábamos con ella se ha trabajado mucho, gracias a Dios, una mujer llena de paz, de gozo, de alegría, porque ha podido perdonar esa situación. Y me decía ella que su mamá terminó ciega porque no quería ver la situación que vivía en su casa. Entonces, a veces tiene que ver nuestra padecimiento externo con un padecimiento interno. Porque cuando se perdona, uno se libera. Uno se libera. Se libera y siente un gozo y una alegría que no te lo puede robar nadie. Amargura es un fruto amargo. ¿Vieron personas, todos conocemos personas que necesitan descargar a través de gritos, a través de enojo, a través de insultos, algo que llevan adentro? Y son heridas que no han podido perdonar. O que lo trasladan a través de depresión, de una tristeza profunda, siempre tristes, siempre con cara de indio de madera, como dice mi esposo, siempre pesados. Y es porque llevan esa raíz de amargura. Yo le voy a pedir a 2 o 3 jóvenes que vengan, varones. Yo, la vez pasada que hablábamos del perdón, hacíamos esto. Precisaría otro más. Viene Joel y otro más. Allá viene Gastón. Bueno, vamos, Gastón. Bueno. Imaginemos que a Jairo lo hiere Joel, ¿no? Entonces, una vez lo hicimos esto, eso ya se ríen ellos porque conocen. Entonces, lo que sucede es que como Jairo está enojado con Joel, lo carga encima. Así que bueno, vamos a cargarlo. Ahí está. Y Jairo camina para todos lados con Joel encima. Pero resulta que viene Gastón, pobre Jairo ahora, y también lo hiere. Suavecito, porque no queremos... No. Bueno, imaginen, ya está, tendríamos que haber hecho al revés. No importa. Supongamos que
también se enoja con Gastón y ahí lo lleva. Esto, sumémosle todas las personas que vos no perdonás. Muchas gracias, los actores. Muy bien. Imagínate cómo está tu espalda. Por eso a veces tenemos problemas en la movilidad. Por eso a veces tenemos dolores de cabeza, que no sabemos la razón, siempre te duele la cabeza. Heridas, amargura, cargas, peso. Dice la palabra despojándose, dice San Pablo, despojándome de toda carga, porque la falta de perdón es una carga y necesitamos caminar livianos. Liberarnos. Me estaba acordando de un cuentito que me hicieron cuando teníamos el programa de radio. Yo me acuerdo que una vez lo leí. De un hombre que odiaba a otro, le tenía envidia, le tenía bronca, estaba herido. Y siempre estaba buscando la oportunidad de hacerle mal y no la encontraba. Y una vez este hombre se cae y había un gran precipicio. Y empezó a pedir ayuda, por favor, ayuda, por favor, ayuda. Estaba así agarradito de las manos en el precipicio, ¿no? Y entonces por ahí viene uno y lo empieza a ayudar para subir. Y cuando ve quién es, que era su enemigo, dice, esta es mi oportunidad. ¡Bum! Y le mordió la mano. ¿Qué le parece que pasó? ¡Chao! Y eso es lo que nos pasa a veces cuando no perdonamos. Creemos que le estamos haciendo mal al otro, pero en realidad los primeros heridos somos nosotros. Por eso la necesidad de perdonar. Liberarnos de la amargura. Emociones que se instalan en nuestra vida por rechazos. Por ahí fuiste rechazado cuando eras pequeñito, o te sentiste rechazado por tu papá, por tu mamá, por tu maestra, por tus compañeros, porque te comparaban. Hay padres que le dicen, ¿por qué no te portás como tu hermano? O ¿por qué no te portás como tu hermana? Y eso por ahí hiere el corazón y empieza a instalarse la amargura. Heridas por el divorcio de sus padres o por el divorcio de cada uno. Por ahí heridas porque, no sé, te despidieron de un trabajo, por heridas por abuso verbal, por abuso físico, por abuso sexual. Y también heridas de abandono, heridas porque a lo mejor tuviste una mamá egocéntrica que pensaba nada más que en sí misma y hacía su vida sin mirarte a vos. Heridas por traición, heridas por infidelidad, heridas por deslealtad, por vergüenza pública. Te avergonzaron delante de tus compañeros o te avergonzaron delante de tus amigos, te hicieron bullying, te sentiste despreciado. Tantas cosas que nos pueden haber pasado. Es interminable la lista, ¿no? Pero necesitamos perdonar. Y volvemos a repetir, perdonar no es ser permisivo. Perdonar no es tampoco olvidar. Es decir, bueno, quiero una amnesia, que me venga una amnesia para olvidar lo que me pasó. No, no es olvidar. Es recordar sin rencor. Es ser libre de esa amargura
que llevamos. Perdonar es tomar la decisión de bajarte esas cargas que mostrábamos recién con los jóvenes, es tomar la decisión de soltar. Pero esa decisión la tomás vos y la gracia te la da el Señor. Y esa sanación que llega a tu vida y a mi vida cuando perdonamos es maravillosa. No tiene comparación. Yo lo cuento siempre. Yo tuve muchas heridas con mi papá. Mis padres se separaron cuando yo era adolescente y mi papá dejó de vernos. O sea, no nos buscaba para vernos. Y yo tenía una herida muy, muy grande de abandono. Recuerdo una primera vez que estaba en un seminario de sanación interior y el sacerdote dijo, bueno, traigan a su recuerdo a la persona que tienen que perdonar. Y yo creía que era con mi mamá, porque con mi mamá teníamos conflictos así verbales. Pero yo veía a mi papá. Y yo decía, si mi papá nunca me dijo nada, no. Pero en realidad esa herida de abandono era lo que más había afectado mi vida. Y bueno, siempre trabajé esa herida de abandono, por muchos años la trabajé, cada momento de oración, cada retiro que hacía, en mi casa, todos los días orando, Señor, ayúdame a perdonar a mi papá, ayúdame a perdonar a mi papá. Y hacía esfuerzos, bueno, de hablarle, de ir a buscarlo, de tratarlo bien, de todas estas cosas que uno hace. Pero mi corazón seguía con esa falta de perdón. Hasta que un día, el Señor me lo mostró a mi papá llorando con 3 añitos, llorando, como un niñito de 3 años. Y a partir de ese momento, no sé bien qué fue lo que pasó dentro mío, pero a partir de ahí, nunca más sentí rencor con mi papá, ni ese deseo de decirle lo que me había hecho, lo que me había pasado. Realmente empecé a verlo como un niñito de 3 años, herido. Porque realmente eso es lo que Jesús hizo en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo no sé con quién vos en este momento estás herido, pero qué bueno que repitas esa oración que Jesús hizo en la cruz. Padre, perdónalo o perdónala, porque no sabe lo que hace o no sabía lo que hacía. Perdonar es renunciar a ese deseo de venganza que tenemos cuando alguien nos lastima. Vieron que pero oye, ojalá que le vaya mal y que aprenda y que no sé qué y no sé cuánto. ¿Les ha pasado a ustedes? Porque uno lo tiene eso. Nos tenemos que ver como somos. Pero cuando uno renuncia a ese deseo de venganza y dice la palabra que Dios es la venganza, no tampoco que vos digas que Dios lo castigue. No, tampoco, porque no es así. Pero es soltar en los brazos de Dios ese dolor. Después es importante también que recordemos lo que dice Jesús. Miren, en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 14 dice, si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Entonces a nosotros nos queda esa carga. Nos queda esa carga encima que llevamos, así como veíamos a Jairo. Porque nosotros no estamos decidiendo no soltar. Estamos decidiendo no perdonar. Y perdonar no es
un pensamiento que yo digo, bueno, voy a perdonar, solamente lo digo. No, es una oración audible que tenés que hacer. Y no es un sentimiento, porque si no tengo ganas, es normal que no tengas ganas de perdonar. Es normal, nos pasa a todos. Pero uno no puede llevarse por lo que siente siempre, porque a veces la emoción es mentirosa con respecto a la verdad. Y les pongo este ejemplo. ¿Cuántas son mamá acá y papá? Levanten la mano. Bueno, ustedes me van a entender mejor. Cuando el bebé llora a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana y llora y llora y llora, uno no se levanta porque siente el deseo de levantarse. Ayudarlo. Se levanta porque ese bebé está con algún dolorcito y empezamos a buscar cómo ayudarlo. Pero no porque estemos deseando levantarnos a las 2 de la mañana después de toda una jornada de trabajo. Nos levantamos porque lo amamos. Y muchas veces los sentimientos nos llevan para el lado contrario de lo que tenemos que ir. Por eso, nuestra vida no puede estar guiada por emociones. Tiene que estar guiada por la verdad, que es el camino, que es Jesucristo, que está en la palabra. Y si Dios nos dice que tenemos que perdonar, es porque podemos hacerlo. Porque Dios no nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. Es un proceso, eso es cierto, es un proceso. A veces demora más, a veces menos, pero en ese proceso nos tenemos que sumergir todos si queremos ser felices. ¿Quién quiere ser feliz de lo que está acá? ¿Quién quiere estar sano? ¿Quién quiere estar próspero? ¿Quién quiere tener una familia maravillosa? Todos. Bueno, decirle al que tenés al lado, tenés que perdonar. Dice la palabra que debemos... Yo recuerdo una vez que estaba herida con una persona, en ese caso era una persona de la comunidad. No de esta comunidad, sino cuando recién comenzamos. Y yo estaba re enojada con esa persona, internamente. Y yo consideraba que me había hecho mucho mal. Pero me salió, orando por ella, me salió la palabra, venzan el mal con el bien. ¿Quiere decir que le tengo que hacer bien? Sí. Sí. ¿Y qué es hacerle bien? No es ir, como decíamos, si una persona te está lastimando, no es ir, decir, bueno, lastimame de nuevo. No, pero es hacerle el bien. Es, primeramente, no pensar mal, no hablar mal de esa persona y no, obviamente, no hacerle el mal. Vencer el mal haciendo el bien. Esto lo dice la palabra en Lucas 6. Y dice, amen a sus enemigos. Quiere decir que nosotros tenemos que esforzarnos por amar a aquellas personas que no nos caen simpáticas. Todos tenemos personas que no nos caen simpáticas, porque es nuestra naturaleza. Hay algunos que nos caen medio torcidos, pero Dios nos dice que amen al que te cae torcido también. ¿Dice eso? Y si el Señor dice eso, es porque eso es lo que me hace bien. Y entender que en este proceso del perdón, yo tengo que estar decidido a perdonar, pero no lo puedo hacer sin Dios. Hay muchas personas, y yo no tengo nada contra los psicólogos, que hacen años terapia, años, y hablan de su problema, y hablan de su problema, y hablan de su problema. Pero la gracia del perdón viene de parte del Señor. Es una gracia que viene de parte del Espíritu Santo. El perdón es un proceso que yo debo trabajar todos los días. ¿Quién? Yo, yo lo debo trabajar.
Hoy estoy siendo entrenado cómo hacerlo, pero mi proceso lo tengo que hacer yo, ¿con quién? Con Jesús. Y de la misma manera, por ejemplo, en los matrimonios, vieron que a veces los matrimonios tenemos etapas que parece que hubiera un volcán en el medio. ¡Ay, que todo! Pero después está esa etapa del idilio, pero en realidad todos tenemos que ser un poco más parejitos y poner a Jesús en el medio. Pedirle a Jesús que nos ilumine cómo ve Él a mi cónyuge, cómo ve Él a mi hijo, a mi hija, a mi suegro, a mi suegra, a mis cuñados, a mis vecinos. Yo tengo un testimonio con una vecina, que lo conté la vez pasada, estaba ella, acá justo, y cuando yo no estaba convertida en ese tiempo, y Fernanda, mi hija mayor, era chiquita. Un día se pelearon, la nena de ella con mi nena, y salimos las madres a pelearnos también. Que mi nena tiene razón y que no. Bueno. Y nos reenojamos. En ese periodo yo me encuentro con Jesús y empiezo ese proceso de conversión. Entonces Jesús me dice, me acuerdo que leí en la palabra esto de Lucas, amen a sus enemigos. Y yo digo, Señor, ¿cómo la voy a amar? Pero también sentí que quería agradar a Jesús y quería ser obediente porque necesitaba tanto de la bendición de Dios y empecé a entender que si no obedecía, iba a seguir con los problemas que tenía. Entonces empecé a saludarla, porque además vivíamos en el mismo edificio y poco menos que nos ladrábamos cuando nos veíamos. Entonces yo empecé a decir apenas, hola, me salía muy despacito, porque tenía que hacer un esfuerzo bárbaro. Bueno, ella pasó un tiempo, no me contestaba, después empezó a responderme también casi como un ladrido, las dos nos hacíamos así, ¿no? Hasta que después yo le agregué otra palabra y empecé a decirle hola y el nombre. Y empecé después a hacer algo, porque son pequeñas cosas que uno... Después empecé a esperarla con la puerta, porque antes nos golpeábamos la puerta también. Y después terminamos orando juntas. Y después terminó siendo una amistad que bueno, de hace 30 años que no se ha acabado. Porque si hubiera dejado mi corazón con esa herida, yo hubiera pensado, esta persona es mala y la buena soy yo. Pero después Dios nos muestra que no es así, que todos tenemos nuestras caídas. Y también lo que dice la palabra, en lo que dependa de ustedes. Hay veces que hacemos todo ese esfuerzo y la otra persona no responde. Pero bueno, al menos yo lo hice. Yo ahora los invito a que hagamos, porque vamos a pedirle al Señor que sea una noche de sanidad interior y de sanidad física también. Porque hay muchas personas que a lo mejor están enfermas físicamente porque tienen amargura dentro de su corazón. Y es necesario que esas aguas amargas salgan. En el libro de Éxodo, en el capítulo 15, dice que Moisés hizo partir a los israelitas y ellos se dirigieron hacia el desierto y después de caminar 3 días por ese desierto sin encontrar agua, llegaron a Mará, pero no pudieron beber agua porque el agua era amarga. De allí procede el nombre de Mará, que significa amarga. Y el pueblo se puso a protestar contra Moisés diciendo, ¿qué vamos a beber ahora? Moisés invocó al Señor y el Señor le indicó un árbol. Moisés arrojó un trozo de él en el agua y ésta se volvió dulce. Esto es imagen de la crucifixión. Esto es una imagen de que la madera de este árbol sanó las aguas amargas y la cruz de Cristo sana nuestro corazón, las aguas amargas
que brotan de nosotros. Por eso yo te voy a invitar que cierres tus ojos y pienses en 1, 2 o 3 personas con las que tenés que perdonar. Tal vez tus padres, tu esposo, tu esposa, tus hijos, un pariente, un adulto que te lastimó cuando eras muy niñito, niñita, alguien que te falló, que te traicionó, que te robó, que te estafó, que te golpeó, que te abandonó, no sé. Y ahí te pido que los pongas ahí frente tuyo. Y decidas salir del peligro de no perdonarlos. Dejar de cargarlos. Dejar de ocupar tu mente en las heridas que esa persona te hizo. De ocupar tu mente en las bendiciones que vienen por estar libre de esas cargas.